Evangelio de abril 20, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. Exclamó Jesús con fuerte voz: El que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. El que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para todo el que crea en mí, no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no lo voy a condenar, porque no he venido al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene. Las palabras que yo he hablado lo condenarán en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que mi Padre que me envió me ha mandado lo que tengo que decir y hablar. Y yo sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que hablo, lo digo como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a quedarnos en este pequeño fragmento del Evangelio de San Juan, capítulo 12. Muy interesante. Ahora nos está hablando el Señor como el pastor bueno, el buen pastor. Pero, ¿qué implica escuchar su voz? Tenemos estos días meditando que el buen pastor da la vida por sus ovejas y que sus ovejas lo escuchan, que lo conocen y lo siguen. Y el Señor nos dice, nos revela unas cosas realmente muy hermosas, muy hermosas. El que cree en mí, cree en aquel que me ha enviado. Los judíos, los fariseos, los escribas, repudiaban al Señor, particularmente porque no aceptaban, primero, la corrección que Él les hacía, todos sus desvíos de corazón verdaderamente a Dios, todas sus hipocresías, y por otro lado tampoco aceptaban la pretensión del Señor Jesús de ser Hijo de Dios. Nosotros tenemos que ver muy bien si nos vamos conformando a aquello que el Señor nos pide. De nada nos sirve, verdaderamente, aún tener una mitra en la cabeza, si nuestro comportamiento es contrario a lo que Dios quiere, contrario a lo que Jesús nos pide. Lo dice el propio Evangelio: apártense de mí ustedes los que hacen la anomía, es decir, los que no tienen ley, los que no respetan. Creer en Jesús es creer en el Padre, en Yahvé. Yahvé Elohim, Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Así que también los judíos están llamados como nosotros a creer en Jesucristo de Nazaret. Y luego dice más: el que me ve, ve a aquel que me ha enviado. En el profeta, en uno de los profetas, el Señor nos dice: no te he dicho búscame en el vacío tenebroso, sino que he salido a tu encuentro. Y el Verbo eterno, el Logos eterno del Padre, se ha encarnado y se ha hecho hombre para que tú y yo lo pudiéramos contemplar. A mí me da bastante tristeza ver todas estas pinturas de diferentes artistas que en su imaginación se figuran a Jesucristo como probablemente el rey Carlomagno, como el Felipe el Hermoso, como no sé cuántos, como el propio Papa. ¿Y por qué se lo figuran así? Porque les pagaban para hacerlo así. Me da mucha alegría que nuestros hermanos ortodoxos mantienen los iconos originales, aquellos que fueron pintados también por los primeros cristianos, de acuerdo a lo que se acordaban, de acuerdo a que aquellos que vieron a Jesús se acordaban. Había que tener mucho cuidado en esa imagen, que no sea manipulada, sino tratar de recuperar aún lo poco que pudiéramos tener. El primer dibujo que se conserva todavía del Señor Jesús, si no mal recuerdo, está en una de las catacumbas en Roma y data del siglo II. No tenemos ningún dibujo de ningún apóstol, no lo hay. Pero hay una temática constante dentro de los iconos sagrados en la ortodoxia.
esos hay que verdaderamente salvaguardarlos, venerarlos. Yo he venido al mundo como luz, para el que crea en mí, no siga en tinieblas. Qué terrible es cuando nosotros no alcanzamos a ver. La vista es uno de los sentidos más importantes que Dios nos ha regalado. Con la vista alcanzamos a ver a distancia, literalmente a millones de kilómetros, las estrellas. En la noche están a millones de kilómetros de distancia y se alcanzan a ver por los ojos. Es la vista el sentido que percibe más lejano y es uno de los más importantes. Preguntemos de alguna persona que carezca de ella. El Señor dice, el que crea en mí no va a estar en tinieblas, porque va a recibir la luz. Obviamente que la luz es la luz increada del Espíritu Santo. Pero hoy se nos dice otras más cosas. Si alguno oye mis palabras y no las pone en práctica. Qué terrible. Que Dios nos haya abierto el oído para escuchar sus palabras y no las pongamos en práctica. Qué terrible, y me tendría que referir ahí primero a mis queridos hermanos ordenados, que escuchan y leen el Evangelio y son como espejos, que piensan que lo único que necesitan es rebotar aquella cosa que ven, como si fuera la luz, pero no se dejan permear. Qué tristeza que haya algunos que buscan posiciones, canonjías, preferencias que son humanas. Y me refiero aún dentro de la iglesia. Primero, como dice Santa Teresa de Jesús de Ávila, tendríamos que agradar a su majestad el Rey, es decir, a Jesús. Y todo lo demás viene por añadidura. Y por supuesto también hablar de todos los bautizados. ¿De qué nos sirve traer un estandarte? ¿De qué nos sirve traer una gran cruz, un pectoral? Cuando no hacemos lo que Dios nos dice. Piensen nada más lo que sigue. No los voy a condenar. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene ya quien lo condene esas palabras que yo he hablado. Porque yo he hablado por cuenta de mi Padre. Él me ha mandado, y su mandamiento es vida eterna. Porque yo digo las cosas como el Padre me ha dicho. Cuando el Señor nos habla, cuando Jesús nos habla, inclusive cuando se lee la liturgia dentro de la celebración, particularmente la celebración de la Divina Liturgia, la Eucaristía, las primeras lecturas, ya sean del Antiguo Testamento o Nuevo Testamento, son hechas por un lector o por laicos. Pero el Evangelio es particularmente pronunciado por un ministro ordenado, preferentemente un presbítero, o si no, al menos un diácono. Y se le denomina a las primeras palabras de Dios y a la palabra de Jesús, palabra del Señor. Esa palabra del Señor, esa palabra que es eminentemente el Dabar Yahvé, la palabra de Dios, es directa del Padre a ti y a mí. Y vaya que deberíamos nosotros de hacer un esfuerzo grande por meternos a ir entendiendo todo lo que nos va pidiendo nuestro Padre a través de la boca de Jesús. Y no porque Jesús sea un profeta, sino porque Jesús es la misma palabra de Dios. Es el Señor, es el Hijo, que conoce las palabras y el corazón del Padre, y que por amor viene a mostrarnos esa voluntad de Dios. Pidamos al menos, hermanos, con humildad, que nuestro Padre nos haga dóciles a sus inspiraciones, para que podamos seguir fielmente todos sus mandatos. Dios les bendiga, hermanos.